Capítulo 5. La oración y los problemas. Él lo hará. Puede que no sea hoy cuando Dios enjugue nuestras lágrimas, ni, puede que sea mañana cuando se lleve nuestro cáliz de dolor terrenal, pero, preciosa promesa, Él ha dicho que lo hará, si confiamos plenamente en Él, y nos quedamos quietos. Nosotros, también, como Él, podemos caer y morir desconocidos, pero los ojos omniscientes marcarán el lugar hasta que los imperios perecen y el mundo es olvidado. Entonces el Señor resucitará a los que llevaron el yugo y bebieron el cáliz, en gloria inmortal. La palabra de Dios es siempre buena, su voluntad es la mejor, el yugo, el corazón todo roto, y entonces el descanso. Claudio L. Chilton. Los problemas y la oración están estrechamente relacionados. La oración es de gran valor para los problemas. Los problemas a menudo llevan a la gente a Dios en oración, mientras que la oración no es más que la voz de los que están en problemas. Hay gran valor en la oración en el tiempo de problemas. La oración a menudo libera de la angustia y aún más a menudo da fuerza para soportar la angustia, ministra consuelo en la angustia y produce paciencia en medio de la angustia. El que conoce su verdadera fuente de fortaleza y no deja de orar es sabio en el día de la angustia. La angustia pertenece al estado actual de las personas en la tierra. El hombre nacido de mujeres de pocos días y está lleno de angustia, Job 14:1. Los problemas son comunes a la humanidad. No hay excepción en ninguna época, clima o posición. Ricos y pobres por igual, instruidos e ignorantes, todos son partícipes de esta triste y dolorosa herencia de la caída del hombre. No os ha sobrevenido otra tentación que la común a los hombres, 1 Corintios 10:13. A todos nos llega un día de angustia en algún momento de nuestra vida. Llegan los días malos, y se acercan los años en que el corazón siente su pesada presión. Cuando llegan los problemas, los que no esperan más que sol y solo buscan la facilidad, el placer y las flores tienen una visión totalmente falsa de la vida y muestran una ignorancia suprema. Se sienten tristemente decepcionados y sorprendidos cuando los problemas irrumpen en sus vidas. Estos son los que no conocen a Dios, los que no saben nada de su trato disciplinario con su pueblo y los que no oran. ¡Qué infinita variedad hay en los problemas de la vida! Cuán diversas son las experiencias de las personas en la escuela de la tribulación. No hay dos personas que tengan los mismos problemas en entornos similares. Dios no trata a dos de sus hijos de la misma manera. Y así como Dios varía el trato que da a sus hijos, así también varían los problemas. Dios no se repite. No sigue una rutina. No tiene un modelo para cada hijo. Cada problema es proporcional a cada niño. Cada uno es tratado de acuerdo a su propio caso peculiar. El problema es el siervo de Dios que hace su voluntad a menos que sea derrotado en la ejecución de esa voluntad. La angustia está bajo el control de Dios Todopoderoso y es uno de sus agentes más eficientes en el cumplimiento de sus propósitos y en el perfeccionamiento de sus santos. La mano de Dios está en cada problema que irrumpe en la vida de los seres humanos. No es que ordene directa y arbitrariamente cada experiencia desagradable de la vida. No es que sea personalmente responsable de cada cosa dolorosa y aflictiva que llega a la vida de su pueblo. Pero no hay problema que se suelte en este mundo y llegue a la vida del santo o del pecador que no venga con permiso divino. Se le permite existir y hacer su doloroso trabajo con la mano de Dios en él o sobre él, llevando a cabo sus bondadosos designios de redención. Todas las cosas están bajo el control divino. Los problemas no están por encima de Dios ni fuera de su control. No es algo en la vida independiente de Dios. No importa la fuente de la que surja o cuando surja, Dios es suficientemente sabio y capaz de poner su mano sobre él sin asumir la responsabilidad de su origen y trabajarlo en sus planes y propósitos para alcanzar el mayor bienestar de sus santos. Esta es la explicación de esa graciosa declaración en Romanos que se cita tan a menudo, pero que rara vez se ha sondeado la profundidad de su significado. Y ahora sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme al propósito son llamados a ser santos, Romanos 8:28. Incluso los males provocados por las fuerzas de la naturaleza son sus servidores que llevan a cabo su voluntad y cumplen sus designios. Dios afirma incluso que las langostas, los gusanos y las orugas son sus siervos, mi gran ejército, los llama en Joel 2:25,
utilizados por Él para corregir a su pueblo y disciplinarlo. Los problemas pertenecen a la parte disciplinaria del gobierno moral de Dios. Es una vida de prueba en la que la raza humana está a prueba. Es una temporada de prueba. Los problemas no son punitivos en su naturaleza. Pertenece a lo que las Escrituras llaman castigo. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe como hijo, Hebreos 12:6. Hablando con precisión, el castigo no pertenece a esta vida. El castigo por el pecado tendrá lugar en el otro mundo. Los tratos de Dios con las personas en este mundo son de naturaleza disciplinaria. Son procesos correctivos en sus planes sobre el hombre. Por eso, cuando surgen problemas, es necesario orar. La oración pertenece a la disciplina de la vida. Así como los problemas no son pecaminosos en sí mismos, tampoco son la evidencia del pecado. Tanto los buenos como los malos experimentan problemas. Así como la lluvia cae sobre justos e injustos, la sequía afecta a justos e impíos. Los problemas no son prueba alguna del desagrado divino. Numerosos ejemplos de las Escrituras desmienten tal idea. Job es un caso en el que Dios dio testimonio explícito de su profunda piedad, y sin embargo permitió que Satanás afligiera a Job más que a cualquier otro hombre con fines sabios y benévolos. Los problemas no tienen poder en sí mismos para interferir en las relaciones de un santo con Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, Romanos 8:35. Disciplina divina. En ese pasaje se enumeran tres palabras que son prácticamente iguales en los procesos de disciplina divina: tentación, prueba y angustia. Sin embargo, hay una diferencia entre ellas. La tentación es realmente una invitación al mal que surge del diablo o nace en la naturaleza carnal del hombre. La prueba es la comprobación. Es lo que nos prueba, nos pone a prueba y nos hace más fuertes y mejores cuando nos sometemos a la prueba y trabajamos junto con Dios en ella. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:2 y 3. Pedro habla en la misma línea. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, sois afligidos en diversas tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, siendo mucho más preciosa que el oro, que perece, no obstante es probado con fuego, sea hallada para alabanza, gloria y honra cuando Jesús, el Cristo, sea manifestado. 1 Pedro 1:6 y 7. Este pasaje habla de la tribulación propiamente dicha, que abarca todos los acontecimientos dolorosos y penosos de la vida. Y, sin embargo, las tentaciones y las pruebas pueden convertirse realmente en angustias. De modo que todos los días malos de la vida bien podrían clasificarse bajo el título de tiempo de angustia. Y tales días de angustia son la suerte de todas las personas. Basta con saber que la tribulación, venga de donde venga, se convierte en la mano de Dios en su propio agente para llevar a cabo su obra de gracia en relación con aquellos que se someten pacientemente a Él, que le reconocen en la oración y que colaboran con Dios. Convengamos en la idea de que los problemas no surgen por casualidad y tampoco ocurren por lo que los hombres llaman accidente. Porque la iniquidad no nace del polvo, ni el castigo brota de la tierra, sin embargo, el hombre nace para la angustia, como las chispas vuelan hacia arriba, Job 5:6 y 7. La angustia pertenece naturalmente al gobierno moral de Dios, y es uno de sus inestimables agentes en el gobierno del mundo. Cuando comprendemos esto, podemos entender mejor mucho de lo que está registrado en las Escrituras y podemos tener un concepto más claro de los tratos de Dios con su antiguo Israel. En los tratos de Dios con ellos, encontramos lo que se llama una historia de la providencia divina, y la providencia siempre abarca problemas. No podemos entender la historia de José y su anciano padre Jacob a menos que tengamos en cuenta los problemas y sus diversos oficios. Dios tuvo en cuenta los problemas cuando exhortó así a su profeta Isaías. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad según el corazón de Jerusalén y gritadle que ya se ha cumplido su tiempo, que su iniquidad ha sido perdonada. Isaías 40, 1 y 2. Hay una clara nota de consuelo en el Evangelio de Juan para los santos orantes del Señor,
y quien sabe ministrar este consuelo a los quebrantados de corazón y tristes de la tierra es un sabio escriba en cosas divinas. Jesús mismo dijo a sus tristes discípulos: No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:18. En la versión Reina Valera dice: no os dejaré sin consuelo. Los problemas nos mueven a la oración. Todo lo anterior se ha dicho para que podamos apreciar correctamente la relación de la oración con los problemas. En tiempos de angustia, ¿dónde entra la oración? El salmista nos dice: Invócame en el día de la angustia, yo te libraré, y tú me glorificarás. Salmo 50:15. La oración es lo más apropiado que un alma puede hacer en el tiempo de angustia. La oración reconoce a Dios en el día de la angustia. Es Jehová, haga él lo que bien le pareciere. 1 Samuel 3:18. La oración ve la mano de Dios en la angustia y ora al respecto. Nada nos muestra más verdaderamente nuestra impotencia que cuando llegan los problemas. Esto abate a la persona fuerte, revela nuestra debilidad, y trae un sentido de impotencia. Dichosa la persona que sabe acudir a Dios en el momento de la angustia. Si la angustia viene del Señor, lo más natural es llevar la angustia al Señor y buscar gracia, paciencia y sumisión. Es el momento de preguntar en medio de la angustia como hizo Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Hechos 9:6. Es natural y razonable que el alma, oprimida, quebrantada y herida, se incline ante el escabel de la misericordia y busque el rostro de Dios. ¿Dónde podría encontrar consuelo un alma en apuros que en el armario de la oración? Por desgracia, los problemas no siempre llevan a las personas a Dios en oración. Es un caso triste para aquellos que no conocen la fuente del problema o cómo orar sobre él cuando el problema doblega sus espíritus y aflige sus corazones. Bienaventurados los que se arrodillan en oración ante los problemas. Las pruebas deben sobrevenir y sobrevendrán, pero con humilde fe ver el amor inscrito en todas ellas. Esto es felicidad para mí. Las pruebas hacen dulce la promesa, las pruebas dan nueva vida a la oración. Llévame a los pies de mi Salvador, abástame y manténme allí. La oración en tiempos difíciles trae consuelo, ayuda, esperanza y bendiciones. Aunque no eliminan los problemas, permiten al santo soportarlos mejor y someterse a la voluntad de Dios. La oración abre los ojos para ver la mano de Dios en los problemas. La oración no interpreta las providencias de Dios, pero las justifica y reconoce a Dios en ellas. La oración nos permite ver fines sabios en los problemas. La oración en tiempos de angustia nos aleja de la incredulidad, nos salva de la duda y nos libra de todo cuestionamiento vano y necio a causa de nuestras dolorosas experiencias. No perdamos de vista el homenaje tributado a Job cuando todos sus problemas llegaron al punto culminante. En todo esto Job no pecó ni acusó a Dios de locura. Job 1:22. Qué desafortunadas son las personas vanidosas, ignorantes y sin fe en Dios, que no saben nada de los procesos disciplinarios de Dios en su trato con las personas, pero acusan a Dios tontamente cuando llegan los problemas y se ven tentados a maldecir a Dios. Cuán tontas y vanas son las quejas, las murmuraciones y la rebelión de hombres y mujeres en tiempos de angustia. Necesitan volver a leer la historia de los hijos de Israel en el desierto. Cuán inútiles son todas nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones por los problemas, como si tales acciones infelices de nuestra parte pudieran cambiar las cosas. ¿Y quién de vosotros podrá, pensando, añadir a su estatura un codo? Pues si no sois capaces de hacer lo que es menos, ¿por qué os afanáis en lo demás? Considerad cómo crecen los lirios, no trabajan, no hilan, y sin embargo os digo que Salomón, en toda su gloria, no estaba vestido como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, cuanto más os vestirá a vosotros, hombres de poca fe. Lucas 12:25-28. ¿No es mucho más sabio, mucho mejor y mucho más fácil soportar los problemas de la vida cuando llevamos todo a Dios en oración? Los problemas tienen sabios propósitos para los que oran. Dichoso aquel que, como el salmista, descubre que sus problemas han sido bendiciones disfrazadas. Bueno me ha sido ser humillado, para que aprenda tus estatutos. Conozco, Yahvé, que tus juicios son rectos y que con fidelidad me has afligido. Salmo 119, 71 y 75. Por supuesto, se puede admitir que algunos problemas son realmente imaginarios. No existen más que en la mente.
Algunos son problemas anticipados que nunca llegan a nuestra puerta. Otros son problemas del pasado, y es absurdo preocuparse por ellos. Los problemas presentes son los que requieren atención y exigen oración. No os afanéis, pues, por el día de mañana, porque el día de mañana se afanará por sus cosas. Bástale al día su aflicción, Mateo 6:34. Algunos problemas se originan en uno mismo. Nosotros somos sus autores. Algunos se originan involuntariamente en nosotros, otros surgen de nuestra ignorancia, y otros provienen de nuestro descuido. Todo esto puede admitirse fácilmente sin romper la fuerza de la afirmación de que son objeto de oración y deben impulsarnos a orar. ¿Qué padre desecha a su hijo que le llora cuando el pequeño ha tropezado y caído y se ha hecho daño por su propio descuido? ¿Acaso el llanto del niño no atrae los oídos del padre aunque el niño sea el culpable del accidente? Todo lo que pedís lo recibís en cada acontecimiento de la vida, aunque de algunos acontecimientos seamos responsables. Marcos 11:24. Algunos problemas tienen un origen humano. Surgen de causas segundas. Se originan en otros y nosotros somos los que los sufrimos. Este es un mundo en el que los inocentes sufren a menudo las consecuencias de los actos de otros. Esto forma parte de los incidentes de la vida. ¿Quién no ha sufrido alguna vez a manos de otros? Pero incluso a estos se les permite venir según la providencia de Dios, se les permite irrumpir en nuestras vidas con fines beneficiosos, y se reza por ellos. ¿Por qué no habríamos de llevar a Dios en la oración nuestras heridas, nuestros males y nuestras penurias causadas por los actos de otros? ¿Están estas cosas fuera del ámbito de la oración? ¿Son excepciones a la regla de la oración? En absoluto. Y Dios puede poner y pondrá su mano sobre todos esos acontecimientos en un sobreabundante y eterno peso de gloria para nosotros. 2 Corintios 4:17. Casi todos los problemas de Pablo surgieron de hombres malvados e irrazonables. Los enumera en 2 de Corintios 11 y 23 al 33. Son ministros de Cristo, hablo como un necio, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sobre medida, en prisiones más frecuentes, en muertes a menudo. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, noche y día he estado en lo profundo, en viajes muchas veces, en peligros de aguas, en peligros de ladrones, en peligros por los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Además de las cosas de fuera, mi combate diario es el bienestar de todas las congregaciones. ¿Quién está enfermo y yo no lo estoy? ¿Quién tropieza y yo no me quemo? Si he de gloriarme, me gloriaré de lo que concierne a mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador a las órdenes del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos con una guarnición, deseoso de prenderme, y por una ventana, en una cesta, me descolgué por el muro y escapé de sus manos. Algunos problemas son directamente de origen satánico. Todos los problemas de Job eran fruto del plan del diablo para quebrantar la integridad de Job, para que culpara a Dios tontamente y para que maldijera a Dios. Pero, ¿no hay que reconocer esto en la oración? ¿Deben excluirse de los procesos disciplinarios de Dios? Job no lo hizo. Escúchalo con las palabras conocidas. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Job 1:21. Oh, qué consuelo ver a Dios en todos los acontecimientos de la vida. Qué alivio para un corazón quebrantado y afligido es ver la mano de Dios en el dolor. Qué fuente de alivio es la oración cuando uno desahoga el corazón en el dolor. Oh tú que secas la lágrima del doliente, cuán oscuro sería este mundo, si, cuando engañados y heridos aquí, no pudiéramos volar a ti. Los amigos que en nuestro sol viven, al llegar el invierno huyen, y el que no tiene más que lágrimas que dar, debe llorar esas lágrimas solo. Pero tú sanarás el corazón roto, que, como las plantas que arrojan su fragancia de la parte herida, exhala dulzura de la aflicción. Cuando examinamos todas las fuentes de las que provienen los problemas, todo se resuelve en 2 verdades inestimables. En primer lugar, que nuestros problemas provienen en última instancia del Señor.
vienen con su consentimiento. Él está en todos ellos y se interesa por nosotros cuando nos presionan y nos hieren. Y en segundo lugar, no importa cuál sea la causa, ya sea de nosotros mismos, de los hombres, de los demonios, o de Dios mismo, se nos permite llevar nuestros problemas a Dios en la oración, orando sobre ellos y tratando de obtener los mayores beneficios espirituales de ellos. Conformarse a la voluntad de Dios. La oración en el tiempo de angustia tiende a poner el espíritu en perfecta sujeción a la voluntad de Dios y a hacer que nuestra voluntad se conforme a la voluntad de Dios. Nos salva de toda murmuración acerca de nuestra circunstancia y nos libra de todo como un corazón rebelde o un espíritu crítico del Señor. La oración santifica los problemas para nuestro mayor bien. La oración prepara el corazón de tal manera que se ablanda bajo la mano disciplinadora de Dios. La oración nos coloca donde Dios puede traernos el mayor bien, espiritual y eterno. La oración permite que Dios trabaje libremente con nosotros y en nosotros en el día de la angustia. La oración elimina todo lo que se interpone en el camino de los problemas y nos trae el bien más dulce, más elevado y más grande. La oración permite que los problemas en la vida del siervo de Dios cumplan su misión en nosotros, con nosotros y para nosotros. El propósito de los problemas es siempre bueno en la mente de Dios. Si los problemas fracasan en su misión, se debe a la falta de oración, a la incredulidad o a ambas. Estar en armonía con Dios en la asignación de su providencia siempre hace que los problemas sean una bendición. La bondad o maldad de las dificultades depende siempre del espíritu con que se reciben. Los problemas son una bendición o una maldición, según cómo los recibamos y los tratemos. Nos ablanda o nos endurece. O nos lleva a la oración y a Dios, o nos aleja de Dios y del lugar de oración. El problema endureció al faraón hasta que finalmente no tuvo ningún efecto sobre él, excepto desesperarlo más y alejarlo más de Dios. El mismo sol ablanda la cera y endurece el barro. El mismo sol derrite el hielo y seca la humedad de la tierra. Así como es infinita la variedad de los problemas, también es infinita la variedad de las relaciones de la oración con otras cosas. Hay tantas cosas que son objeto de la oración. Se relaciona con todo lo que nos concierne y con todos los que encontramos en todo momento. Pero la oración tiene que ver especialmente con los problemas. Este pobre hombre clamó y Jehová le oyó y le salvó de todas sus angustias. Salmo 34, 6. Oh bendición, ayuda y consuelo de la oración en el día de la angustia. Y cuán maravillosas son las promesas de Dios para nosotros en el tiempo de angustia. Porque en mí ha puesto su voluntad, yo lo libraré, lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, estaré con él en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Salmo 91, 14 y 15. Si el dolor aflige, o los agravios oprimen, si las preocupaciones distraen, o los temores consternan, si la culpa abate, si el pecado angustia, en todo caso, velad y orad. Cuán ricas en su dulzura, cuán trascendentales en el ámbito de los problemas y cuán alentadoras para la fe son las palabras de promesa que Dios dirige a sus creyentes y orantes por boca de Isaías. Pero ahora, así dice el Señor que te creó, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he dado nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama se encenderá sobre ti. Porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu guardián. Isaías 43, 1 al 3.